Hola, soy Anselmo Mancebo. Bienvenidos al podcast número 5 del nuevo programa de radio Cincuentopía de Sentido Común. De Sentido Común, un podcast en el que nos proponemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad. Para ello establecemos diálogos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Porque existen distintas voces, y al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir, siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Dolores Bedmar Cruz, habitual colaboradora en el otro podcast que generamos de manera semanal. ¿Qué hay de tu vida? La doctora Bedmar cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito sanitario y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la temática del dolor. En la conversación que mantenemos con Lola Bedmar nos centramos en el tema de las vacunas en general y de la concebida para la COVID-19 o coronavirus en particular. Como punto de partida, ¿qué es una vacuna y de dónde procede dicho concepto? Pues una vacuna es un preparado que se administra en el organismo para estimular al sistema inmunológico a producir anticuerpos que puedan terminar con la enfermedad para la que se ha diseñado esa vacuna. Y además dejar un rastro inmunológico para que no te vuelva a infectar el mismo agente. La prevalencia de esta inmunidad humoral, que se llama, es la que se mide y la que consideramos de protección permanente. Pero no solo se desarrolla este tipo de inmunidad, sino también de una inmunidad celular, que parece que con el coronavirus es muy importante. El término vacuna se debe a Pasteur, que lo eligió como homenaje a Edward Jenner. Edward Jenner se considera el inventor de esta terapia, dado que se dio cuenta ya en 1796 que las vaqueras que ordeñaban vacas que estaban infectadas con la viruela animal, que no producía tantas muertes ni tanta enfermedad como la viruela humana, esas pústulas de estas vaqueras, pues se les salían esas pústulas, pero no se enfermaban. Entonces hizo un extracto de la supuración de esas pústulas y en 1796 se la inyectó a base de cortes en la piel a un niño de 8 años. Dicho niño estuvo con fiebre y con alteración general, pero se curó y no se enfermó de la viruela humana. Así que de ahí viene el nombre de vacuna, de vaca. Siguen siendo las vacunas, junto con el agua limpia, la mejor arma de defensa en la salud pública. Se habla mucho de inmunidad de grupo, pero ¿en qué consiste propiamente la inmunidad de grupo y cómo se consigue mediante una vacuna?
Pues la inmunidad de grupo o colectiva, es decir, asegurar la inmunidad de la mayoría de las personas, eso sería la inmunidad colectiva, se produce cuando la mayoría de la población presenta anticuerpos contra una determinada enfermedad. Esa enfermedad no puede transmitirse de persona a persona porque la mayoría de las personas están inmunizadas y no pueden infectarse ni infectar a otros. Se corta la transmisión y podrá haber personas vulnerables no vacunadas que no se expongan al virus o a la enfermedad. El número de personas inmunoprotegidas necesarias para conseguir la inmunidad colectiva es variable según la enfermedad. Para el sarampión se necesitaba que el 95% de la población esté vacunada para que el virus no se propague y así el 5% que no está vacunado no se exponga a la enfermedad. La viruela se consideró erradicada en 1980 y la peste bovina en 2011. Son las únicas enfermedades que el ser humano ha podido erradicar y por supuesto a base de vacunación. En España se considera que deberán estar inmunoprotegidas al menos las 4/5 partes de la población para protegernos del SARS-CoV-2 o la COVID-19. Debido a la alta tasa de letalidad de esta enfermedad, adquirir la protección solo por la infección natural no es asumible y por lo tanto hay que tomar medidas de inmunización masiva, es decir, de vacunación. La aparición de diferentes vacunas contra el coronavirus mueve un cierto temor sobre su verdadero nivel de eficacia. ¿Cómo se garantiza este en todas esas vacunas que se están anunciando? Yo espero y creo firmemente que la aceleración en la producción de la vacuna contra el SARS-CoV-2 no se ha hecho a base de reducir la seguridad del producto. Creo que se han aprovechado las nuevas tecnologías al máximo, la nanotecnología, la ingeniería genética, etcétera, para poder dar respuesta a una alerta mundial como la que tenemos encima. La eficacia es, con la seguridad, el corazón de una vacuna. De nada serviría administrar dosis de vacunas ineficaces, por lo tanto hay que creer en su eficacia. Otra cosa es que se produzca inmunidad permanente. Esto no lo podemos saber por ahora, tenemos un virus nuevo, muchos pacientes que produjeron sus anticuerpos, como yo misma, los están perdiendo entre los 4 o 6 meses, otros los mantienen, pero también existen otros mecanismos inmunológicos, como decía al inicio, que nos pueden proteger tras el contacto con el virus y después de la vacunación. No en vano la inmunidad es muy compleja y abundante, desde la humilde fagocitosis de los macrófagos, que fue la primero que se descubrió por Mechnikov hacia finales del siglo XIX, que son unas células que se comen literalmente los patógenos que nos invaden, o también los anticuerpos neutralizantes descubiertos por Behring y Ehrlich, que se unen a los patógenos e impiden que se desarrolle la enfermedad, o el complemento, que son unos factores sanguíneos que producen bacteriolisis, o sea, lisan las bacterias, las rompen, la opsonización, etc. Hay muchos mecanismos. Todo ello debido a la producción de anticuerpos por los linfocitos B y la regulación de los linfocitos T de la inmunidad que vamos adquiriendo. Es un tema muy complejo, yo no soy inmunóloga ni especialista en salud pública, pero creo que debemos saber que tenemos una inmunidad innata celular inespecífica y una inmunidad adquirida humoral específica, que son complementarias, ¿verdad? Y que nos ayudan a defendernos de todas las agresiones externas. ¿Con qué criterios proceden las autoridades públicas a la hora de seleccionar una u otra vacuna contra la COVID-19? Bueno, esto lo hacen las agencias del medicamento. Cada país tiene una agencia nacional del medicamento que la llevan pues muchos médicos, especialistas en salud pública, farmacéuticos, microbiólogos, inmunólogos. Y además luego hay agencias supranacionales. En Europa está la Agencia Europea del Medicamento, EMEA,
llaman por sus acrónimos, y siempre están vigilantes con la seguridad y la eficacia de todos los productos farmacéuticos, no solo con las vacunas, y por lo tanto yo creo que en eso tenemos que confiar. ¿Quién puede aplicar este tipo de vacunas y cómo se produce este proceso de distribución de la misma? Las vacunas son de muchos tipos. Las hay orales, las hay con pulverización nasal. Creo que pues cualquier persona puede suministrarse su vacuna, ¿no? Puede tomarse una cucharadita de un jarabe. Yo recuerdo, y ya tengo mucha edad, que la vacuna de la rubéola me la dieron en el instituto y me la tomé delante del profesor que me la dio y ya está, quedé vacunada. Por supuesto, las que ya tienen una técnica de administración como la intramuscular o la subcutánea, pues quizá tiene que ser una persona, un DUE, ¿no? Pero también es verdad que son procedimientos sencillos que se pueden aprender en poco tiempo. Solamente administrar eso quizá tiene más entrenamiento si el paciente sufre un colapso, un desmayo, o, bueno, tratar eso ya sería un poco más complejo. Por supuesto, siempre personal sanitario o relacionado o entrenado para ello, ¿vale? Y lo que hay que cuidar mucho, que a lo mejor nadie lo piensa, es quién distribuye las vacunas, ¿no? Para que esto sea fiable, pues deben ser siempre las autoridades sanitarias a través de centros de salud, de farmacias, de hospitales. Claro, de nada serviría, yo creo, no sería fiable que fuera oral y la vendieran en el supermercado. En principio no creo que estemos en ese escenario. Otra cuestión que es también bastante comentada, doctora. ¿Qué grupos de población son los primeros que deberían vacunarse? Pues yo creo que por supuesto los más vulnerables, donde la mortalidad es más alta, ¿no? Pues los inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, los ancianos y por supuesto el personal más expuesto, ¿no? Pues los sanitarios, los bomberos, los militares, todas estas personas que están ahí luchando en primera línea de fuego y que están muy expuestas. ¿Qué cantidad de vacunas vamos a necesitar? Pues muchas, millones de vacunas, ¿no? Y dependiendo de qué vacuna vamos a adquirir, porque claro, ahora mismo ya tenemos, contando con la China y con la Sputnik, que es la rusa, tenemos 5 vacunas que están ya prácticamente para usar, ¿no? La de Pfizer, la de Moderna. Pues si se elige la de Pfizer, que es la que ha elegido el Reino Unido, se necesitan 2 dosis, separadas 20 o 21 días cada dosis, pues millones y millones de vacunas. Además hay que tener en cuenta que hay que seguir manteniendo la distancia social y las medidas de prevención, porque es muy probable que este tipo de vacunación a lo mejor la tengamos que hacer anualmente, ¿no? Como la de la gripe. Esto todavía no sabemos si la inmunidad va a ser suficiente para poder evitar las medidas preventivas y yo creo que no, en principio no. En el caso de la pandemia COVID-19 presenta algún tipo de mutación, ¿sería preciso una nueva vacuna? Como decía, es probable que funcione como la vacuna de la gripe y se vayan modificando las vacunas anualmente para adaptarse a la determinado cambio o mutación del virus. Pero también sabemos que los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, cambian y son capaces de adaptarse a los cambios virales para producir una inmunidad más eficaz contra ese virus. Una vez vacunados, ¿podremos prescindir del resto de precauciones que hoy en día nos vemos obligados a adoptar? Pues no creo.
las medidas anti-COVID tendremos que respetarlas algunos años más. No me atrevo a decir cuántos, no haré un pronóstico, pero la vacuna no es una varita mágica. El virus está aquí para quedarse. Basta recordar que la viruela, que se conoció durante cientos, si no miles de años, que tuvo vacuna desde 1796, mató, o sea, en el siglo XVIII, mató a 15 millones de personas en el siglo XX, hasta que se consideró erradicada en 1980. Es decir, que hay que seguir protegiéndose hasta que tengamos una inmunidad de grupo, una inmunidad poblacional adecuada, o la erradiquemos, que sería lo ideal, pero eso está lejos. ¿Sería de utilidad crear algún tipo de cartilla para un mejor control e identificación de esta enfermedad? Bueno, ahí tenemos un gran dilema, porque por un lado tenemos el derecho a la intimidad de los pacientes y por otro tenemos la salud pública. Yo creo que mientras sea tan deleteria, haya tanta mortalidad, debería ser una enfermedad de declaración obligatoria. No hay que estigmatizar a las personas, pero para el control de esta enfermedad es necesario el aislamiento, la identificación del caso, el seguimiento del caso para identificar y aislar la fuente. En fin, es un tema muy complejo. Creo que según se vaya resolviendo el problema inmunitario, se verá si hay que hacer o no ese tipo de medidas tan drásticas. Yo creo que si conseguimos una inmunidad colectiva suficiente no hará falta. Ahora bien, muchas personas que no se quieren vacunar y eso dificulta bastante las cosas, ¿no? ¿Me podría explicar otra por qué hay muchas personas que subrayan que no quieren vacunarse? Bueno, las causas para no querer vacunarse son muy diversas, ¿no? Escuetamente se han delimitado o clasificado en 3 grupos: contextuales, individuales y grupales, y también por influencias específicas de la vacuna, ¿no? La mayoría de la población está dispuesta a vacunarse, aunque tenga dudas o miedos por los efectos secundarios que pueden haber, también porque están incluidos en grupos sociales o en grupos de personas que les pueden influir, o porque perciben que es muy peligrosa, que no está aprobada, que, en fin. Pero yo creo que en el momento actual las causas de que haya, bueno, por supuesto de que haya pocos vacunados es que no hay vacuna. O sea, es una cosa contextual, ¿no? ¿Por qué? Porque por desabastecimiento en primer lugar. La disponibilidad de entrada va a ser limitada, porque los servicios de vacunación en tiempo y en lugar lo van a ser. También a nivel poblacional va a ser difícil, ¿no? Porque es una nueva vacuna, ¿no? O no sabemos muy bien cómo va a funcionar, tampoco sabemos muy bien el modo de administración, de conservación, no sabemos cómo va a diseñar el gobierno el programa de vacunación, no sabemos si la fuente de suministro o el equipo de vacunación va a ser la farmacia, va a ser el médico, va a ser el centro de salud, va a haber un calendario vacunal. Todo son dudas, ¿no? Además nos falta la fuerza de recomendación de una vacuna o de otra, nos falta saber la base de conocimientos en la que se ha basado esa vacuna, nos falta ver también la actitud de los profesionales frente a esa vacuna y también el coste final, tanto económico como social, que va a tener. Desde el punto de vista médico, el riesgo de anafilaxis, que sería el más importante, es bajísimo, es de 1,3 casos por cada millón de dosis administradas, ¿no? En general en las vacunas, y a ver, son seguras, se las damos a los niños pequeñitos para que no se enfermen y no se mueran, así que yo confío en que todo salga bien y que sigamos adelante pues venciendo pandemia tras pandemia, como lo hemos hecho históricamente. Muchas gracias a Dolores Bezmar Cruz por todas las reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea.
Hasta aquí ha llegado el podcast número 5 de Sentido Común. Un nuevo podcast semanal con el que pretendemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad. Para ello, conversamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.